Todos hemos oído hablar en algún momento de nuestras vidas sobre la sanación o el camino de la sanación. Pero en este mundo de la espiritualidad, muchas veces confundimos la sanación con algo que no es. Y la verdad que el camino de sanación no es un camino de rosas, ni de arcoíris, ni de flores, ni de cantos de pájaros, que también en la fase del resultado. Pero para tomar una decisión de querer sanar, realmente se requiere mucha, mucha valentía, una decisión firme y un deseo de corazón para querer transitar ese camino de sanación que realmente no es un camino fácil. Es un camino lleno de desafíos, de sorpresas y bueno, al final sí, realmente se encuentra esa recompensa tan bonita. Em, Hoy tenemos en este programa Almas con propósito una mujer muy, muy especial que nos va a hablar sobre este camino de sanación de una forma muy genuina, muy auténtica, muy transparente y tal y como ella es, muy brillante. Ella se llama Pau, yo la conozco como Pau Te Inspira porque así es como la conocí. Ella es la fundadora de Círculos de Sanación, que ahora hablaremos de ello, y es la autora de libros Sanar para Vivir, cuyos prólogos han escrito Lain García Calvo y Ancho Pérez, el autor de 88 peldaños. Entonces, vamos a darle la bienvenida a mi querida Pao, que es una mujer realmente maravillosa, valiente, y hoy vamos a hablar de el camino de la sanación de una forma completamente distinta. Así que, bienvenida, Pao. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Susana, a ti por aperturarme tu espacio sagrado de Almas con propósito. Estoy verdaderamente feliz de que me hayas tenido en cuenta porque efectivamente en este proceso de sanación, de crecimiento y expansión es maravilloso poder llegar a millones de personas y qué mejor hacerlo que con una persona como tú que también transita este camino. Sí, muchísimas gracias. Es un placer, un honor tenerte aquí. Vamos a empezar con la primera pregunta que siempre le hago a todas las personas invitadas en este programa. Pau, por favor, cuéntanos cuál es tu propósito de vida. Mi propósito de vida es poder impactar a millones de personas con un mensaje transformador y positivo. Así de claro lo tengo. He sido llamada a poder transitar muchas, muchas, muchas cosas y muchos desafíos para hoy poder desde la certeza y desde la verdad poder compartir ese proceso con muchas personas. Espectacular. Fíjate, lo que me llama mucho la atención es que es tan importante saber hablar de nosotras mismas, ¿no? De nosotros mismos, los seres humanos, cada uno, de a la parte que le toca, hablar bien. Y, y saber cuál es tu propósito de hablar con esa amplitud y esa apertura, esa brillantez y, y realmente sentir que lo haces del corazón. Porque en la sociedad se nos ha enseñado que hablar bien de uno mismo es de vanidad, arrogancia, ser una persona engreída, etcétera, etcétera. Y nosotras que venimos de ciertos espacios que hemos compartido a lo largo de estos años, ¿no? Hemos entendido también que lo bonito que es hablar bien de una misma, de uno mismo, ¿no? Y hacerlo de verdad desde el corazón, sin un ego, sino hacerlo porque tienes ese propósito. Y realmente lo que tú haces, que ahora vamos a hablar sobre todo eso, lo que tú haces, lo que ofreces, no lo haces por hacer, sino lo haces desde el ser, desde tu experiencia que es realmente maravillosa y es digna de hacer
una película. Entonces, por favor, cuéntanos, Pao, cuál es tu historia? ¿Cómo empezó tu historia para que tú ahora, hoy en día, puedas decir que tienes este propósito tan grandioso? Bueno, primero que todo voy a contar que soy colombiana, pero salí hace 25 años de mi país y que estoy radicada en Madrid, España. Este país me abrió sus puertas y para mí ha sido una gran bendición. Soy la pequeña de 7 hermanos, de una familia donde los silencios, donde el maltrato y donde la violencia era un constante. Soy hija de unos padres que posiblemente nunca supieron hacerlo diferente, pero que entiendo hoy desde el amor que era lo que yo necesitaba para poder evolucionar y transformar. Fui madre muy joven, fui madre a los 17 años. Mi hijo Camilo llegó para ser el motor de toda mi vida, porque a los 17 años, cuando decidí tenerle, siendo una niña, eh, madre soltera, fue como todo un torbellino, pero también fue la decisión más grande, más valiente que tomé, porque él fue mi motor para emigrar, porque a los 18 años decidí que emigraba a España, dejándole a él solamente de 2 añitos. Y aquello fue muy doloroso, porque cuando emigras y emigras dejando a un bebé y emigras dejando una historia, porque dejé a mi hijo con mi madre en aquel ambiente en el que yo ya había crecido y en el que yo sabía que él iba a estar. Pero era tan fuerte mi deseo de superación, era tan fuerte mi deseo de liberar a mi madre y a mi hijo de aquello, que crucé el océano. Pero no solamente lo crucé con una maleta llena de sueños, sino de heridas y de mucho dolor, muchísimo dolor, porque ya estaba marcada por una niñez de abuso sexual infantil, estaba marcada con una niñez de mucho maltrato, de golpes que nunca entendía por qué y de silencios eternos en mi casa porque mi madre, ella, en la cocina, calladita, recibía los golpes de mi padre para que yo no me enterara de ello. Hasta esa forma me cuidó ella, sin saber que todo eso creaba en mí mucho más dolor, mucha más incomprensión y que, por supuesto, ya iba marcada con muchos traumas que ahora de mayor me ha tocado que hacerme cargo. Viajé a España siendo muy jovencita y en aquel entonces las cosas no eran tan fáciles. Aunque España te abre los brazos, también existe mucho dolor. El, el que te vean, el que te señalen como extranjera, no tienes papeles, no tienes nada. Susana, puedo contarte hoy que cuando llegué tuve que dormir muchos días sentadita en un parque porque no tenía dónde dormir, con tan solo 19 años. Esto marcó para mí no solamente la resiliencia que toda la vida he tenido, sino también esa fuerza que tenía que sacar de donde no sé, que solamente te lo da ese deseo profundo de cambiar y ese hijo que había dejado, ese niño que le podía llamar y que ni tan siquiera podía hablar con él porque era un bebé. Yo eh, le mandaba el dinero a mi madre, le mandaba todo. Siempre fui sumamente responsable. Y algo que quiero contarte es que cuando crucé el océano, lo crucé con una camiseta, con su fotico. Hoy, 25 años después, todavía me acompaña esa camiseta, porque eh, era lo que me daba la fuerza, era lo que me daba esa decisión de seguir luchando por construir una vida diferente, lejos de todo aquello. Los inicios nunca fueron fáciles, para mí no fueron fáciles. Las decisiones, las huellas de tu pasado, los patrones repetitivos de silencio, de aguanta, de ojo, no te puedes venir porque es que tienes que sacar adelante todo esto, porque tal, todo eso siempre
en una persona que no está preparada, pues va haciendo mucho daño. Con los años todo fue pasando, fue pasando. Mi hijo, al final logré traérmelo en Cartas para mi hijo, porque así se llama el primer libro. Aquí en la última página está el primer abrazo 5 años después con mi hijo. Wow. Aquí está, porque mi primer libro, Cartas para mi hijo, es el grito silenciado de millones de mujeres que emigramos y dejamos a nuestros hijos en país de origen. Y no solamente hablo de ello, hablo de las heridas que eso conlleva, tanto a las madres, porque yo toda la vida viví con culpa, viví Mm. con mucho dolor, porque tú lo único que representas es economía, pero realmente tus heridas van haciendo una brecha muy grande. Pero ojo, mi libro Cartas para mi hijo no solamente habla de ese dolor mío, le doy voz a los hijos que son los grandes damnificados y que tienen las grandes secuelas de lo que para ellos es el abandono de una madre. Así que Cartas para mi hijo está escrito no solamente para madres, está escrito para que los hijos entiendan cuál es el proceso profundo y por qué es que nosotros tomamos esa decisión tan dolorosa, pero que a veces tan necesario para la supervivencia. Así que ahí, en Cartas para mi hijo, cuento cómo emigrar siempre es un acto de valentía, siempre es un acto de resiliencia y de todas las heridas como madres y como hijos y como hijos que atravesamos. Wow, esto la verdad que toca muchos corazones. Has plasmado en tus libros tu vida, tu camino de sanación, resiliencia, valentía, y eso es digno de admirar y de, sobre todo, es inspiración. Esa es la palabra, ¿no? La inspiración, ese brillo que estás ofreciendo y ese grito de esperanza a las demás personas, porque muchas veces cuando pasamos por unos desafíos nos sentimos muy solas, muy solos, ¿no? En el camino. Y cuando compartimos nuestras historias, nos damos cuenta que no estamos tan solos, porque se te van acercando las personas y te van agradeciendo lo que has compartido, porque se sienten identificados, identificadas con tu historia. Y de eso se trata, ¿no? De tejer esa red invisible, llena de amor, de luz, de esperanza y que, digamos, abramos esas puertas a las personas de decir, oye, no estás sola, no estás solo. Es muy bonito lo que estás logrando, porque esto es el inicio, porque también hay mucho más que contar. Acabas de pasar por una historia, no sé si quieres contarlo. Claro que sí, Susana, la vamos a contar, porque a veces creemos de que lo que nos está sucediendo es lo peor que nos puede pasar. Y quizás en ese momento, cuando escuchas historias como la mía y como millones de mujeres que están pasando y atravesando un momento de duelo, entiendes un poquitico. Y yo lo cuento para que entendamos que debemos de salir del automatismo y que debemos de sanar, porque sanar es poder ir, ver con claridad, no por qué están sucediendo las cosas, sino para qué. Y eso te libera muchísimo. Y cuando logras ver cada situación desde la gratitud, desde el amor, desde la aceptación, ya no te culpas como me culpaba yo antes. El día 27 de septiembre del año pasado presenté mi trilogía, Cartas para mi hijo, que son esas cartas que yo le envié a mi hijo para poder sanar tanto dolor que tenía, sanar para vivir, que es en la continuación del viaje, de este viaje transformador, porque en este camino tomé muy malas decisiones. Caminé infiernos que nunca pensé que caminaría, pero sobre todo eh, viví historias que hoy
puedo ver que me han ayudado a ser la mujer que soy hoy, pero que sanarlas me costó mucho, muchas lágrimas y muchos años y muchas cabecitas en el camino, entre esas la de mi hijo. Y el tercer libro que se llama Hazte cargo, el sexto acuerdo. ¿Por qué? Porque requería poder contarle al mundo de que cuando tú te haces cargo, empiezas a sanar tu historia, a sanar tus decisiones y que es posible. Pues el día 27 de septiembre del año pasado presenté esta trilogía aquí en Madrid ante un grupo muy grande, muy entrañable y para mí ese día era como estar culminando como eso que sueñas tanto y que por fin se culmina. Mi hijo, ese niño que ya tenía 26 años para el año pasado, estaba viéndolo por el teléfono porque había decidido un mes antes marcharse a nuestro país de origen, Colombia, a pasar un tiempo allí. Pues me acompañó en toda la presentación diciéndome todo el tiempo, mamá, estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que estás logrando, de tu historia, mamá. Madrecita, estoy muy orgulloso de ti. Pero Susana, una semana más tarde, mi hijo trascendió, mi hijo se marchó. Y eso fue el dolor más desgarrador que creo que una madre pueda sentir. Creo que esos momentos y esas semanas fueron eternas, fueron días eternos de esto es verdad lo que está sucediendo. Y fue para mí volver otra vez y decir, hijo, escribí las cartas para ti, las leyó. De hecho, al final de este libro pude compartir y otra vez en vulnerabilidad comparto lo que él me dijo, lo que él sorpresivamente me dijo y lo pudo ver el libro, pero no pudo continuar con Sanar para Vivir y Hazte Cargo. Aún hoy entendiendo de que siempre se hizo cargo de sus decisiones, de que todo esto fue un pacto álmico que teníamos y que él sencillamente vino a acompañarme 27 años, porque a la semana siguiente cumplía 27 años. Y todo ha sido así. Ha sido un octubre de mucho aprendizaje, de por fin poner en práctica todo lo que había venido preparándome todos estos años, de verdaderamente coger la aceptación y el amor incondicional y la gratitud como de verdad estás preparada, pues vamos a ver si estás preparada. Y gracias a todo este camino que he recorrido durante los últimos 6 años, a todo este crecimiento personal, a todo este hacerme cargo, a todo este proceso de sanación, es que hoy, 3 meses después, Susana, puedo estar aquí compartiendo mi historia, mi verdad, no para que otra persona se compadezca, sino para decir, hay una esperanza. Podemos elegir vivir cada cosa que nos suceda de otra manera. Y ese es el mensaje transformador y positivo que quiero compartir con el mundo. Ya no desde la teoría, porque verdaderamente aquí hice un proceso de sanación, pero es que ahora lo estoy de verdad practicando. Y creo que es el máster de los máster. Te lo decía antes, muere tu madre y eres huérfana, muere tu esposo y eres viuda, pero tu hijo no hay nombre, no hay nombre porque no lo existe, no existe, porque no estamos preparados para ello, pero sí que estamos preparados para poder transformar el dolor en amor, el dolor en aceptación, el dolor en gratitud
Y ese es el camino de sanación, porque hoy te está hablando una mujer que ha caminado ese camino ya más de 6 años, pero yo no era así. Yo era la que controlaba a mi hijo, la que se echaba unas culpas encima tremendas por la vida que había tenido, por las decisiones que había tomado. Porque esta mujer que ves hoy acá no siempre fue así. Esta mujer tiene una historia, unos caminos, unas decisiones que tomó en su momento que hoy, gracias a ellas, puede contar al mundo que se puede vivir de otra manera y de otra forma, desde la elección. Gracias por compartir este momento tan delicado y al mismo tiempo tan grandioso, porque es muy grandioso lo que estás viviendo, porque lo estás también viviendo desde, viéndolo con los ojos del amor, ¿no? Y de eso se trata el camino de la sanación. Y también por eso quiero hablar, o que nos, mejor dicho, que nos hables de tus maravillosos círculos de sanación que recientemente, el domingo pasado, bueno, estamos grabando esta entrevista, bueno, hace poquito, has hecho el círculo de sanación en Madrid y va a ser algo muy recurrente, cosa muy buena, cosa muy buena para las personas que quieran conocerte, que quieran acudir a esos círculos de sanación, porque lo estás adaptando también al lugar, a las personas y vas también expandiéndote a medida que se va expandiendo ese círculo de sanación, porque es lo que eres, es que va de la mano. Pao y círculo de sanación es uno. Entonces, háblanos por favor sobre los círculos de sanación. Mira, Susana, estos últimos años yo me he dado cuenta, porque yo fui una de ellas, que requerimos tanto sanar y a veces la palabra sanar nos puede como, ay, no, 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 eso no es para mí o yo no tengo, pero es que todos tenemos heriditas de infancia, heridas con exparejas, tenemos un duelo, tenemos mala relación con papá, con mamá, hasta con nosotros mismos. Mm. O sea, y es tan bonito cuando dices, wow, ¿cómo puedo hacer más contribución al mundo? ¿Cómo puedo poner un granito de arena a la humanidad? Y entonces dije, ya está, voy a hacer cada mes un círculo de sanación, porque son tantas áreas por sanar y porque sanar no es que, ay, un día voy, escucho 1 hora y ya, me sané. No, sanar es un camino, es un viaje hacia adentro, es un viaje de muchísima valentía y de vulnerabilidad, porque mirarte al espejo no es sencillo. Te miras para ponerte el maquillaje, pero ¿y sin maquillaje? Y esas heridas, y ese dolorcito, y eso que te lleva ahí, y ese inclusive reconocer el por qué tus relaciones no marchan bien, por qué repites los mismos patrones, por qué tantas cosas. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que la mujer es el motor del mundo. La mujer es la que crea, la mujer es la que da vida, pero vamos tan rotas y tan heridas. Y decidí que mi granito de arena, de aporte, era empezar a hacer esos círculos donde yo no te hablo desde la teoría, yo te hablo desde la verdad encarnada, no solo de lo que estoy viviendo, sino de lo que he transitado. Porque como te he dicho, he superado los abusos sexuales infantiles, he superado el paso por la cárcel, he superado las malas decisiones que he tenido y hoy estoy superando el duelo del ser que más he amado en la vida, que es mi hijo, mi motor, mi luz y mi compañero durante 27 años. Entonces, desde ahí es desde donde yo ya quiero compartir y decirle a otra mujer, oye, mira, esto es lo que yo he transitado y esto no sé lo que tú estás transitando, pero te prometo que si decides mirarlo de frente, vas a poder aceptarlo y darle amorcito, que es el único camino. Es por eso que cada mes, este círculo, este mes pasado ya fue increíble ver cómo las mujeres
cada una con su propia historia. Viene y te dice esto, la una se siente identificada con la otra, vienen lágrimas, vienen abrazos, viene y entendemos que esta constelación de mujeres que fue era la que tenía que ser y que este es el momento perfecto para empezar a dar los pasos, porque sanar implica ser muy valiente. Es por eso que ya febrero, tengo el día 22 de febrero el siguiente círculo y va a seguir creciendo porque esto debe ser más expansivo. Y yo le digo a una mujer, coge mi libro, léelo y pásaselo a otra mujer, porque no sabemos qué mensaje, qué palabra va a tocar tu alma y es la que justo necesita para que tu alma se encienda. Y ese es el llamado, Susana, realmente, a que todos nos contagiemos y nos demos esas semillas de amor, que amar es sanar, sanar es amar. Y viceversa. Entonces, qué bonito es poder desde ahora empezar a decir, universo, muéstrame, muéstrame qué maravillosa oportunidad tengo ahora de sanar cuál es el camino, qué me queda y de preguntarte el por qué estás repitiendo lo mismo si es que hoy no tienes los resultados que quieras. Entonces, desde ahí, de donde este año, en ese propósito tan elevado de llevar mi propósito a la humanidad, es donde voy a compartir estos espacios de sanación y fíjate, de sanación para mí y para ellas. Y cuando nos juntamos tantas mujeres, es que sucede una magia tan bonita porque nos reconocemos, porque no es nada aislado la una de la otra, somos Claro. una. Y es tan bonito. Claro. ¿Puedes, por favor, decirnos las fechas? Porque sé que mencionaste 22 de febrero Madrid, En Madrid, y después ahí sí, tienes otra en 15 Valencia. 15 de febrero en Valencia. Ok, ok, ok. 15 Eh, de febrero, Valencia, 22 de febrero en Madrid. vale. ¿Dónde pueden ver las personas toda esta información sobre tus círculos de sanación? Bueno, en mis redes sociales como Pau Te Inspira, ahí está todo, todo. Ahí están las fechas, ahí está la forma en la que lo pueden separar su cupo. Y también en mis redes sociales, en la bio, está mi número de teléfono. Así que si alguien quiere información, es sino que pinche ahí y me hable directamente, porque ahí estoy yo siempre al servicio para contestar y, y poder servir. Ujú. Ahora voy a meter una cuña publicitaria. Recuerden que todos los datos de Pau van a estar debajo de esta entrevista. Lo que es la página web, sus redes, sus datos de contacto, lo tenéis todo aquí. Y también recuerden que si estás viendo esta entrevista y no estás en la comunidad de Almas con propósito y quieres ver el regalo que tiene para nuestra comunidad Pau, es sola y exclusivamente para nuestra comunidad. Así que debajo dejo todos los datos y bueno, estoy segura que los círculos de sanación de Pao te van a ayudar si sientes ese llamado. Tengo ese placer de conocerte en persona, o sea, la frecuencia que emite esta mujer es impresionante, es alto voltaje, pero alto voltaje no el que electrocuta, sino el que expande mucha luz con un solo abrazo, con una sola sonrisa, con una sola palabra. Recuerdo perfectamente cuando nos conocimos hace como 2 años y medio, algo así fue. En, No, más años, yo creo. sí, eso fue. Sí, yo creo que eso fue en el 22. Es probable. Es que no me acuerdo porque eran tantos viajes que he hecho en esos años y me acuerdo que fue en Tenerife, en un evento, sí. Y fue muy bonito. Después volvimos a coincidir en Madrid, en otro evento también. Y la verdad que el entusiasmo por vivir, por la vida, ¿no? Esa fuerza que emanas es única. Entonces,
Estoy segura que las personas que se acercan a ti, ya sea para los círculos de sanación, ya sea porque quieren conocerte a través de los libros o simplemente porque sienten que algo ha resonado en su interior escuchándote, estoy segura que algo enciendes dentro de esa persona que le va a permitir dar, llamémoslo como queramos, si es un salto cuántico, una toma de conciencia, da igual, pero seguramente que estará ese llamado, porque ya sabes, las almas nos reconocemos, ¿no? Em, Me gustaría, por favor, Pau, que nos cuentes ¿cuál fue, digamos, el mayor desafío que te has encontrado sabiendo que por lo que has pasado, pero cuál, digamos, fue el mayor desafío que te ha impedido durante mucho, mucho tiempo en tu avance, en tu progreso, en tu evolución? La culpa. El no saber gestionar la culpa. La culpa me ha acompañado toda la vida. La culpa por no ser buena mamá, la culpa por haber dejado a mi hijo en mi país, la culpa por no haberlo sabido hacer mejor, la culpa por tomar decisiones erróneas, la culpa y la culpa, toda la vida me ha acompañado. Y precisamente fue ese romperme ya y decir, ya no más, o sea, no puedo seguir andando con culpa porque me estoy consumiendo, fue lo que me llevó a ese despertar, fue lo que me llevó a hacerme cargo. Hace 5 años, eh, la culpa por tener una mala relación con mi hijo fue la que detonó y fue la que me mostró el camino de decir, se acabó, de pedir al otro que haga lo que yo no estoy haciendo. Y es donde empieza el verdadero camino de sanación. Y es entender que no va del otro, que va de ti. Porque cuando yo me miré hacia mí, dije, voy a cambiar yo, voy a revisarme yo. Ahí es donde se producen los verdaderos cambios. Ahí es donde empieza el camino sanador. No es diciéndole al otro tienes que cambiar en esto y en esto y en esto. No. Y fue cuando yo empecé en un camino de introspección muy grande, cuando dije yo, wow, es que he hecho esto, pero ya no me culpaba desde, es que mira qué mal ha sido, sino desde hablarme con la verdad y decir, wow. Y esa es la forma más maravillosa de sanar, Susana. No es decir, como pasar corriendito, no. Es, ¿qué he hecho? ¿Por qué he hecho esto? Y es el perdón de perdonarte, pedir perdón y perdonar. Entonces, cuando empiezas a hacer ese camino, ese paso a paso, te empiezas a dar cuenta que el otro te recibe mejor, que ya vas generando otras vibraciones, que ya es diferente. Y ahí es donde yo me rompí totalmente empezando ese proceso sanador con mi hijo. Por eso es el libro primero, Cartas para mi hijo. Y ahí fue cuando empecé y me di cuenta que esto iba era de sanarme yo primero, que esto no iba del otro. Y eso es lo que enseño ahora en mis mentorías, en mis procesos. Siempre le digo, mira, mira, vamos a dejar el otro fuera, porque esto no va del otro, esto va de ti, porque fue de mí. Y ahí fue donde arranqué yo. Ahí fue desde donde arranqué en ese proceso de sanación con mi hijo. Y fue muy bonito porque 3 años después pude escucharlo de él decir, es que mamá eres otra. Qué lujo poder hablar ahora contigo. Es que eres otra. Porque antes, claro, es que era imposible hablar conmigo. Habitaba el masculino, habitaba esas heridas y iba como una niña con un cuchillito, mirando a ver cómo me defendía y hacía daño. Pero cuando ya me hice cargo de esas heriditas, de sanarme, de perdonarme, de pedir perdón, de perdonar, dije yo, wow, esa bolita de luz, como me dice Ancho Pérez, claro, salió, pero es que esa bolita de luz somos todos, solo que efectivamente estamos con unas capas de muchas heridas y de mucho dolor que nos hacen ir como con un cuchillito haciendo daño. Y ojo, la persona que más se hace daño eres tú mismo, porque eres el que más sufres. Por eso este camino de sanador es tan bonito.
Y no hay que, y no va a ir, no vas a ir a un sitio y te van a vender la pócima secreta. No, está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos. Y qué bonito y liberador es eso, decirle a una persona, oye, deja de cargar las culpas. Yo me culpaba y ya ahora no, mira, yo he hecho este proceso. Oye, mira, deja de, ya, ríndete. Y eso es lo bonito de este camino. Mm. Interesante que es la culpa, porque, o sea, que es la culpa la que te tenía tan, digamos, atada, ¿no? A todo esto, porque la culpa está muy presente en la humanidad, sobre todo, no digo que en los hombres no, pero sobre todo en las mujeres, que si culpable por esto, por lo otro, y nacimos sin tenernos culpables sin saber el por qué. Entonces es muy interesante lo que estás diciendo porque me estoy encontrando últimamente con mujeres que también están justo en ese camino de soltar, de liberar la culpa, que ni siquiera es suya, sino esto viene de los ancestros. Hablamos de que si mamá, que si la abuela, que todas se sintieron culpables, pero a saber por qué. Y lo bonito es tener esas herramientas a las que tú estás ahora brindando a las mujeres para ayudarles en sus propios caminos de sanación y estás mostrando ese camino que tú has pasado. Es decir, oye, yo tengo este camino que he pasado, me ha ayudado, me ha ido bien, entonces aquí lo tienes y tienes el ABC, ¿no? Entonces eso es maravilloso porque efectivamente la salida es hacia adentro, es donde realmente te encuentras, te rompes, te encuentras de nuevo, ¿no? Y es maravilloso. ¿Qué ocurre? Que las personas tienen mucho miedo en forma general iniciar ese camino de sanación, porque efectivamente, como has dicho, em, se ha interpretado muy mal la palabra sanación. Una vez me encontré con una persona que me ha dicho, bueno, o también lo he oído de otras personas diciéndome, es que no hay nada que sanar, no estamos rotos. Y digo, es que no se trata de que estemos o seamos rotos. No, no se trata de eso. Se trata de que hay heridas y no podemos evadirlo, no podemos, o sea, no podemos mirar para el otro lado, porque las heridas están. Cuando tratamos de evitar o evadir eso, es peor, porque estamos fomentando esa sombra, ese dolor y esas explosiones de reacciones que no somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí el camino de sanación no es porque estamos mal o nacimos mal, sino porque hay algo que ordenar, hay algo que entender y hay algo que dejar ir, pero desde una perspectiva como lo que tú has vivido, por ejemplo, ¿no? Desde con una mirada amorosa, con esa expansión, con ese corazón abierto, de decir, has dicho una palabra, rendirte, ¿no? Rendirte a decir, no me voy a resistir más, no voy a estar yendo ahí por la vida con el cuchillito a la defensiva, ¿no? Porque al final te haces daño a ti misma, como has dicho. Así que lo que me gusta mucho, lo que expones aquí y en tus círculos de sanación y en tus libros, es justamente esa forma de sanar que no es desde, hay que sanar porque hay algo mal. No, no es que está mal, es que es nuestro camino que nos permite evolucionar, esa alma, ese alma que está evolucionando a través de esta experiencia humana tan única y completamente original, porque no hay otra Pao como tú, que tiene esta historia de vida. Entonces es maravilloso eh, canalizar esa luz a través de tu experiencia. Y Y mira, eso es importante. Muchas veces para las personas que digan, listo, no, es que yo he tenido una muy buena niñez, es que yo he tenido, es que yo no he tenido problemas, es que yo, vale, pero hoy estás descubriendo esa mejor versión tan grandiosa que tienes y que posiblemente no la hayas descubierto. mm, Eso también es un proceso sanador de mirar qué, a qué vinimos, nuestro propósito, para qué, por qué. Es tan sencillo, o sea, es que por donde lo mires, creo que el camino de introspección, como lo dijiste, siempre es hacia adentro y siempre va a sacar esa luz poderosa que tenemos honrando también esas sombras eso es. que todos la tenemos, Susana, Sí. todos, 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 todos.
Unos de una forma lo miran y otros de otra y no pasa nada. Eso es lo bonito, poder ver la luz y la sombra y poder mm, que las dos se unan para que salga esa gran versión que somos cada uno. Mm, Y eso es lo bonito. eso es. Bueno, para terminar, Pau, ¿podrías por favor dejarnos una frase o un mensaje que te gustaría dejar como parte de tu legado en esta entrevista? Nuestro pasado no nos define. Nuestro presente, sí. Y cada uno, todos los días tenemos la capacidad, la oportunidad de escribir nuestra propia historia. Cada vez que vayas caminando y te encuentres una pluma, recuerda que esa pluma simboliza que todos los días puedes escribir la historia, no la que te contaron, sino la que tú mereces vivir porque eres un ser brillante, lleno de amor, que has venido a experimentar eso, amor puro en expansión. Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito, tan verdadero. Y Pau, muchísimas gracias por este momento que nos has dedicado en este espacio, Almas con propósito. Sin duda alguna, eres un gran alma con un gran propósito, que esto es solamente un empezar, porque bueno, aunque ya llevas una historia potente, también estás empezando un nuevo capítulo en tu vida potentísimo y esto no ha hecho nada más que empezar. Así que te estaremos viendo por diferentes partes del mundo expandiendo tu mensaje en círculos de sanación cada vez más grande. Lo estoy viendo. Así que sí, 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 no solo en España, ya me has adelantado que estás planificando para irte Sí, a otros continentes este año y esto es maravilloso porque seguramente hay muchas mujeres que te necesitan, que les vas a ayudar a abrir ese camino de esperanza. Así que muchas gracias por todo lo que estás aportando. Y antes de despedirnos, recuerden que debajo de este vídeo tenemos todos los datos de Pau, todos los datos sobre ella, sobre su círculo de sanación, uy, mi pelo, sobre el círculo de sanación, sobre los libros, la trilogía maravillosa, Sanar para Vivir. Y en las redes está también muy presente dando un mensaje muy bonito. Por favor, no dejen de visitarla porque os va a encantar todo aquello que está aportando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista Almas con propósito y nos veremos en la siguiente. Hasta la próxima. gracias, mi Susana, gracias por este espacio tan bonito y de tanto propósito. Gracias. Gracias a ti.